Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 14 de febrero y aquí están las noticias más destacadas de la semana. Un juez federal de New Hampshire ha bloqueado hoy la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Este es el principio constitucional de larga data según el cual cualquier persona nacida en Estados Unidos es automáticamente ciudadana, con algunas excepciones limitadas. La Unión Americana de Libertades Civiles de Maine se encuentra entre más de media docena de grupos que buscan impedir que el gobierno federal niegue la ciudadanía a los hijos de ciertos inmigrantes, incluidos aquellos que no estaban en el país legalmente o estaban en el país con una visa temporal. Otros jueces federales ya habían bloqueado temporalmente la orden en respuesta a demandas de otros estados. En medio de la agitación causada por los rápidos cambios en la política federal de inmigración, una nueva oficina estatal de Maine se centrará en las oportunidades económicas para las comunidades inmigrantes. La recién creada Oficina de Nuevos Estadounidenses de Maine se centrará en el desarrollo profesional, las clases de inglés y la conexión de los inmigrantes con los empresarios del estado. El director de la oficina, Tarlan Amadov, dice que incluso con todo el miedo y la ansiedad causados por la política de inmigración del presidente Trump, sigue comprometido a hacer que Maine sea un estado más acogedor. La gobernadora Janet Mills creó la oficina el año pasado, uniéndose a otros 20 estados que tienen oficinas similares. El fiscal general de Maine, Aaron Frey, se unió hoy a un grupo de 11 homólogos que dicen que presentarán una demanda para bloquear el acceso de Elon Musk a los sistemas de pagos sensibles del Tesoro de Estados Unidos. Musk, el multimillonario propietario de la compañía de automóviles eléctricos Tesla y la plataforma de medios sociales X, gastó cientos de millones de dólares para elegir y ayudar al presidente Trump. Los fiscales generales dijeron que Musk y el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental ahora tienen acceso a la información personal de los estadounidenses, calificándolo de ilegal, sin precedentes e inaceptable. Un juez federal aprobó un acuerdo temporal para limitar el intercambio de datos sensibles del Tesoro mientras se desarrollan otros desafíos legales. Cientos de manifestantes se unieron a una concentración en el centro de Portland la semana pasada para oponerse a los esfuerzos de la administración Trump por desmantelar las agencias federales. Muchos participantes criticaron la congelación de subvenciones y préstamos federales, mientras que otros hablaron sobre la importancia de proteger los procesos democráticos. El organizador del evento, Michael Levine, dice que comenzó a organizar la manifestación después de la congelación de fondos federales amenazara su carrera como agricultor orgánico. La concentración no estaba patrocinada por ningún grupo activista y se organizó a través de Facebook. Los oradores del evento alentaron a los asistentes a continuar protestando y pidieron a la senadora Susan Collins que rechace a los nominados restantes del gabinete de Trump. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect es posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones de todo Maine, así como por Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Q y Patricia Yuen y Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Seaport Credit Union, comprometidos con el bienestar financiero de los habitantes de Maine desde 1931. Ubicaciones en Augusta, Scarborough, Portland y pronto en Lewiston. Conozca más en cportcu.org. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com.
En Maine Housing saben que una vivienda asequible es fundamental. El programa Primera Generación ofrece a los habitantes de Maine la oportunidad de ser los primeros de su familia en ser propietarios de una vivienda. Ser propietario de una vivienda es posible. Más información en mainehousing.org. Puede comparar planes y obtener ayuda financiera para reducir sus costos en coverme.gov, un recurso para encontrar un seguro de salud que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.